Samuel habló a todo Israel y les dijo que había escuchado su voz en todo lo que le pidieron y que había puesto un rey sobre ellos. Ahora les dijo, el rey iba delante del pueblo. Mientras que él ya era anciano y de cabellos blancos, y sus hijos estaban entre ellos. Afirmó que había caminado delante del pueblo desde su juventud hasta ese día. Samuel se presentó delante del Señor y les pidió que dieran testimonio contra él si alguna vez había tomado el buey o el asno de alguien, si había defraudado o oprimido a alguien o si había aceptado soborno para cerrar los ojos ante la injusticia. El pueblo respondió que nunca los había defraudado ni oprimido, ni había recibido nada de nadie. Samuel afirmó que el Señor y su ungido eran testigos de que no habían encontrado falta alguna en él. Y el pueblo lo confirmó. Entonces Samuel les recordó que el Señor había establecido a Moisés y a Aarón y que los había sacado de Egipto. Les pidió que se presentaran delante del Señor para que él les recordara todos los actos de justicia que había hecho por ellos y por sus padres. Les habló de cómo Jacob había ido a Egipto, de cómo sus padres clamaron al Señor, y de cómo Dios envió a Moisés y a Aarón para sacarlos y establecerlos en esa tierra. Pero les recordó que olvidaron al Señor su Dios, y él los entregó en manos de Sísara, de los filisteos y del rey de Moab, quienes pelearon contra ellos. Entonces clamaron al Señor y confesaron que habían pecado al abandonar al Señor y servir a los Baales y a Astarte. Prometieron que, si él los libraba, le servirían solo a él. Y el Señor envió a Jerobal, a Bedán, a Jefté y a Samuel, y los libró de sus enemigos, permitiéndoles vivir seguros. Aún así, cuando vieron que Naas, rey de los amonitas, venía contra ellos, dijeron que querían un rey que los gobernara, aunque el Señor su Dios ya era su rey. Samuel les dijo que ahora allí estaba el rey que habían pedido y elegido, puesto por el Señor sobre ellos. Si temían al Señor, le servían, escuchaban su voz y no se rebelaban contra sus mandamientos. Tanto ellos como el rey que reinaba sobre ellos seguirían al Señor su Dios. Pero si no obedecían la voz del Señor, la mano del Señor estaría contra ellos, como estuvo contra sus padres. Samuel los llamó a detenerse y ver la gran cosa que el Señor estaba a punto de hacer delante de sus ojos. Les recordó que era tiempo de la siega del trigo y que él clamaría al Señor para que enviara truenos y lluvia, y así entendieran cuán grande había sido su mal al pedir un rey. Samuel clamó al Señor, y el Señor envió truenos y lluvia aquel mismo día. Entonces todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. El pueblo le pidió a Samuel que orara al Señor por sus siervos para que no murieran, porque reconocían que habían añadido a todos sus pecados el mal de pedir un rey. Samuel les respondió que no temieran, que aunque habían hecho todo ese mal, no debían apartarse del Señor, sino servirle con todo su corazón. Les advirtió que no siguieran cosas inútiles que no pueden salvar ni librar porque son vacías. El Señor les dijo, no abandonará a su pueblo por causa de su gran nombre, porque quiso hacerlo su pueblo. Samuel afirmó que jamás dejaría de orar por ellos porque eso sería pecar contra el Señor. Les aseguró que seguiría enseñándoles el camino bueno y recto. Solo les pidió que temieran al Señor y le sirvieran con fidelidad y de todo corazón, recordando las grandes cosas que él había hecho por ellos, pero advirtió que, si persistían en hacer el mal, tanto ellos como su rey serían destruidos. Saúl comenzó a reinar sobre Israel y al establecer su gobierno, eligió a 3,000 hombres para formar su ejército. 2,000 quedaron con Saúl en Micmasí en la región montañosa de Betel, y 1,000 fueron con Jonatán en Gibea de Benjamín. El resto del pueblo fue enviado de vuelta a sus hogares. Jonatán atacó el destacamento de los filisteos que estaba en Geba, y los filisteos se enteraron rápidamente. Entonces Saúl hizo tocar la trompeta por todo el país, anunciando que los hebreos se habían rebelado. Todo Israel supo que Saúl había derrotado a los filisteos y que ahora Israel se había ganado su enemistad. El pueblo fue convocado para reunirse con Saúl en Gilgal. Los filisteos se reunieron para pelear contra Israel con un ejército enorme, 30,000 carros, 6,000 jinetes y una multitud de soldados tan numerosa como la arena del mar. Subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Labén. Al ver la situación, los israelitas se llenaron de miedo, porque estaban en gran aprieto. Muchos se escondieron en cuevas, fosas, entre las rocas, en cisternas y en pozos. Algunos cruzaron el Jordán hacia la tierra de Gedi de Galaad. Saúl permanecía en Gilgal, y el pueblo que estaba con él temblaba de miedo. Saúl esperó 7 días, conforme al tiempo señalado por Samuel, pero Samuel no llegaba y el pueblo comenzaba a dispersarse. Entonces Saúl dijo que le trajeran el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. Apenas había terminado de hacerlo cuando llegó Samuel. Saúl salió a su encuentro para saludarlo, pero Samuel le preguntó qué había hecho. Saúl respondió que había visto cómo el pueblo se le iba, que Samuel no había llegado en el tiempo esperado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Dijo que temía que los filisteos bajaran contra él en Gilgal sin haber buscado el favor del Señor, y que por eso se había atrevido a ofrecer el holocausto. Samuel le dijo que había actuado como un necio, que no había guardado el mandamiento que el Señor su Dios le había dado. Le explicó que, si hubiera obedecido, el Señor habría establecido su reino sobre Israel para siempre,
Pero ahora su reino no permanecería porque el Señor ya había buscado para sí a un hombre conforme a su corazón, y lo había designado como líder de su pueblo, ya que Saúl no había obedecido lo que el Señor le ordenó. Samuel se levantó y fue de Gilgal a Gibea de Benjamín. Saúl pasó revista a la gente que todavía estaba con él, unos 600 hombres. Saúl, su hijo Jonatán y el pueblo que los acompañaba se quedaron en Geba de Benjamín, mientras que los filisteos acamparon en Micmas. Desde el campamento filisteo salieron tropas de ataque en 3 grupos, uno se dirigió hacia Ofra, en la tierra de Esgual, otro hacia Bet-Lorón, y el tercero hacia la frontera que mira al valle de Seboim frente al desierto. En toda la tierra de Israel no se encontraba ningún herrero, porque los filisteos no querían que los hebreos fabricaran espadas ni lanzas. Por eso, cuando los israelitas necesitaban afilar sus rejas, asadones, hachas o hoces, tenían que bajar a los filisteos. El precio era alto, incluso para afilar las herramientas más simples. Así, en el día de la batalla, ninguno de los soldados de Israel tenía espada ni lanza, excepto Saúl y su hijo Jonatán. Mientras tanto, un destacamento de los filisteos salió y se posicionó en el paso de Micmas. Un día, Jonatán, hijo de Saúl, le dijo al joven que llevaba sus armas que cruzaran hasta el destacamento de los filisteos que estaba al otro lado. Pero no se lo contó a su padre. Saúl se encontraba en las afueras de Gibea, bajo un granado en Migrón, acompañado por unos 600 hombres. Entre ellos estaba Ahías, el sacerdote, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, el sacerdote del Señor en Silo. Ahías llevaba puesto el efod. Pero el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Entre los desfiladeros por donde Jonatán buscaba cruzar hacia el destacamento filisteo había 2 peñascos escarpados, uno frente al otro. Uno se llamaba Boses y el otro Cené. Uno estaba al norte, frente a Micmas, y el otro al sur, frente a Geba. Jonatán le dijo a su escudero que subieran hacia el destacamento de esos incircuncisos, porque tal vez el Señor actuaría por ellos, ya que para el Señor no hay impedimento para salvar, sea con muchos o con pocos. El escudero respondió que hiciera todo lo que tenía en su corazón, que él estaría con él en todo. Jonatán dijo que se mostrarían a los filisteos. Si ellos decían que se quedaran quietos hasta que fueran hacia ellos, se quedarían donde estaban y no subirían. Pero si decían que subieran hacia ellos, entonces subirían, porque esa sería la señal de que el Señor los había entregado en sus manos. Así que ambos se mostraron al destacamento filisteo. Los filisteos dijeron que los hebreos salían de las cuevas donde se habían escondido y les gritaron que subieran, que les enseñarían algo. Entonces Jonatán le dijo a su escudero que subiera tras él, porque el Señor los había entregado en manos de Israel. Jonatán trepó usando manos y pies, y su escudero iba detrás. Los filisteos caían delante de Jonatán, y el escudero los remataba. En ese primer ataque, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres en un espacio reducido. El terror se apoderó del campamento, del campo y de toda la tropa. Los puestos avanzados y las partidas de saqueo temblaron, y hubo un gran temblor provocado por Dios. Los centinelas de Saúl en Gibea de Benjamín vieron como la multitud filistea se dispersaba en todas direcciones. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con el que pasaran lista para ver quién se había ido. Al hacerlo, se dieron cuenta de que Jonatán y su escudero no estaban. Saúl pidió que trajeran el arca de Dios, porque en aquel tiempo el arca estaba con los israelitas, mientras Saúl hablaba con el sacerdote. El alboroto en el campamento filisteo aumentaba cada vez más. Entonces Saúl le dijo al sacerdote que retirara su mano. Saúl y todo el pueblo que estaba con él se reunieron y entraron en la batalla. Vieron que los filisteos se atacaban unos a otros con gran confusión. Los hebreos que antes habían estado con los filisteos y que habían subido con ellos al campamento se unieron ahora a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Asimismo, los israelitas que se habían escondido en la región montañosa de Efraín, al oír que los filisteos huían, también se unieron a la persecución. Así el Señor salvó a Israel aquel día, y la batalla se extendió hasta Bet-Labén. Aquel día Saúl impuso al pueblo un juramento severo, diciendo que sería maldito el que comiera algo antes de la noche, antes de que él se vengara de sus enemigos. Por eso, nadie probó alimento. Todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en el suelo. La miel corría, pero nadie se atrevía a comerla por miedo al juramento del rey. Jonatán no había oído el juramento de su padre. Extendió la punta de su bastón, la metió en un panal y llevó la miel a su boca. Y sus ojos se iluminaron. Entonces uno del pueblo le dijo que su padre había hecho jurar al pueblo que no comiera nada ese día. Jonatán respondió que su padre había turbado al pueblo y dijo que, si hubieran comido del botín de sus enemigos, la derrota de los filisteos habría sido aún mayor. Aquel día derrotaron a los filisteos desde Micmas hasta Jalón. El pueblo estaba exhausto. Se abalanzaron sobre el botín, tomaron ovejas, bueyes y becerros. Los mataron en el suelo y comieron la carne con la sangre. Avisaron a Saúl que el pueblo estaba pecando contra el Señor al comer carne con sangre. Saúl dijo que habían sido infieles y mandó traer una gran piedra. Ordenó que cada uno trajera su buey u oveja, los matara allí y comiera sin pecar contra el Señor. Así edificó Saúl un altar al Señor.
Fue el primer altar que construyó para él. Saúl quiso perseguir a los filisteos durante la noche y acabar con ellos hasta el amanecer, pero el sacerdote dijo que consultaran primero a Dios. Saúl consultó al Señor, pero él no respondió ni por sueños, ni por el efod, ni por profetas. Entonces Saúl dijo que debían descubrir quién había pecado ese día. Juró que, aun si el culpable fuera su hijo Jonatán, debía morir. El pueblo no respondió. Saúl hizo que todo Israel se pusiera a un lado y él y Jonatán al otro. Se echaron suertes y la suerte señaló a Saúl y a Jonatán. Luego se echó la suerte entre ellos dos. Y Jonatán fue señalado. Saúl le pidió que dijera qué había hecho. Jonatán confesó que había probado un poco de miel con la punta de su bastón y dijo que estaba dispuesto a morir. Saúl afirmó que Dios le hiciera lo mismo y aún más si Jonatán no moría. Pero el pueblo dijo que Jonatán no debía morir porque había obrado con Dios y había traído una gran salvación a Israel. Así, el pueblo rescató a Jonatán y no murió. Saúl dejó de perseguir a los filisteos, y ellos regresaron a su territorio. Saúl consolidó su reino sobre Israel y peleó contra todos sus enemigos alrededor: Moab, los amonitas, Edom, los reyes de Soba y los filisteos. Donde quiera que iba, obtenía victorias. Actuó con valentía, derrotó a los amalecitas y libró a Israel de manos de quienes lo saqueaban. Saúl tuvo hijos llamados Jonatán, Isbi y Malquisúa, y dos hijas llamadas Merab y Mical. El nombre de su esposa era Ainoam, hija de Ahimaas. El comandante de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. Durante todo el reinado de Saúl hubo guerra intensa contra los filisteos, y cuando Saúl veía a algún hombre fuerte y valiente, lo incorporaba a su ejército.